Hola, bienvenidos una vez más a una sesión de macroeconomía. Hoy lo que veremos será el empleo y cómo se mide el empleo en México, al ser una de las variables claves y determinantes para entender el funcionamiento de los fenómenos macroeconómicos. ¿Y por qué estudiamos el empleo? Bueno, esa es una respuesta relativamente simple. Lo que queremos ver es el bienestar de las personas en general o el bienestar de un país. Y las personas cuando buscan un empleo generalmente lo hacen porque buscan un salario o porque buscan una autosatisfacción. Entonces, al no tener un salario o una autosatisfacción, pues generalmente existe una pérdida de bienestar. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la estrategia que ha seguido México en este caso para medir la tasa de desempleo? Y en general, teóricamente, ¿cómo hacen los macroeconomistas para entender el desempleo? Pues el empleo se puede aproximar por medio de la tasa de desempleo o bien por la participación de la fuerza laboral en el total de la población. Es decir, lo podemos ver el fenómeno por sus dos caras, que es una moneda con dos caras, que es el empleo y el desempleo. Bien, en México pues se ha tendido a medir el desempleo, en general la ocupación y el empleo, con una encuesta nacional que interroga a más de 30,000 familias sobre la edad y la situación de sus miembros en el mercado laboral. Y esta encuesta pues es un buen diagnóstico para ver cuál es el nivel de empleos y desempleos en nuestro país. Y para entenderla un poco mejor, pues hay algunos conceptos que debemos de clarificar. Primero, existe algo a lo que le llamamos fuerza laboral, y esa fuerza laboral para nosotros integra a todos los empleados más los desempleados de un país. Sin embargo, en un país no solamente existen estas dos clasificaciones para las personas que están en edad de trabajar, sino que existe otra parte de personas que no necesita trabajar o no quiere trabajar o no busca un empleo. Entonces, a esos desocupados, que son parte de la población que está en edad de trabajar, pues no los contabilizamos dentro de esta fuerza laboral. Ya les decía, entonces tenemos a los empleados dentro de la fuerza laboral y tenemos a los desempleados, que los empleados pues los podemos definir de manera relativamente simple. Son todas aquellas personas que tienen un contrato firmado y que además están obteniendo una remuneración por su empleo. Lo segundo es pues, que los desempleados se pueden conceptualizar con una de tres formas. Están sin trabajo, pero están buscando trabajo. Están en espera de ser llamados para regresar al empleo del cual fueron despedidos. O, en tercer lugar, esperan comenzar a laborar en un plazo no mayor a un mes. Es decir, existen personas que ya firmaron un contrato y les preguntan cuándo pueden entrar a trabajar. Si ellos dicen que dentro de 3 semanas y en ese lapso de tiempo pues llegó INEGI e hizo la encuesta, entonces se les considera desempleados. Y para medir esta tasa de ocupación y desocupación en México, pues lo que hacemos, y en la macroeconomía en general, es tratar de establecer 3 indicadores. Uno que es la tasa de desempleo, que en algunos países se conoce como tasa de paro, que es pues simplemente el número de personas que están desempleadas divididas entre el total de la fuerza laboral, que ya decíamos que son los empleados más desempleados, y eso multiplicado por 100 nos va a dar un número de personas que desean un empleo y no pueden encontrarlo. Segundo, pues existe la tasa de participación de la fuerza laboral, que esto nos da un porcentaje de cuál es el potencial que podría alcanzar para poder trabajar dentro del total de población que está en edad de trabajar, es decir, empleados más desempleados entre población que en México es de 14 años o más, por 100. Y un indicador final que es la razón de empleo a población, que esta nos dice del total de personas que están en edad de trabajar, qué proporción son esas personas que ya tienen un empleo. Bueno, para entender mejor estos 3 indicadores de los mercados laborales, pues vamos a
a realizar dos ejemplos, uno ficticio y uno real. En el ejemplo ficticio, pues tenemos lo siguiente. Supongamos que hay un país alternativo al que le llamamos México, y ese país tiene 210.743.000 habitantes. Un empleo de 135.885.000 personas y una fuerza laboral de 141.544.000 personas. Entonces, con esos datos nosotros podemos calcular la tasa de desempleo, la participación de la fuerza laboral y la razón de empleo a población. Voy a ir un poco a Excel para poder ejemplificar mejor. Y aquí teníamos los mismos datos, los datos iniciales del ejemplo 1. Y si nosotros queremos calcular la tasa de desempleo, primero necesitamos de estos tres datos calcular el desempleo total. Y como habíamos definido la fuerza laboral como la suma del empleo más el desempleo, entonces el desempleo no es otra cosa que la resta de la fuerza laboral menos el empleo total. En este caso, 5.655.056.000 personas. Y la tasa de desempleo, pues la medimos como un 100 que va a multiplicar al total de desempleados entre el total de fuerza laboral. En este caso es casi un 4% de la población que desea trabajar pero no ha podido encontrar un trabajo dentro del total de personas que están empleadas o que están buscando trabajo. La tasa de participación de la fuerza laboral es una división de la fuerza laboral entre la población en edad de trabajar por 100. Eso nos da como un total de 67%. 67% de las personas en este país pues están trabajando o desean trabajar de entre el total de personas que están en edad de trabajar. Eso quiere decir que en este país existe alrededor de 33% de personas que podrían trabajar, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque tal vez los sueldos no se consideran un atractivo para que ellos busquen empleo, o tal vez porque están recibiendo una pensión de su trabajo y ya se jubilaron, o tal vez porque recibieron algún tipo de herencia que les está permitiendo vivir sin necesidad de trabajar. Lo tercero es la razón de empleo a población. Esa razón de empleo a población pues es la división del empleo entre el total de personas que están en edad de trabajar. Nos da un total de 64.5% aproximadamente de la población. Nos dice algo muy similar a lo anterior. Nos dice que del total de personas que están en edad de trabajar, solo el 64% tiene un empleo o está trabajando actualmente. Lo que nos lleva de nuevo a inferir que existe 35% de personas que o está buscando trabajo o podría trabajar, pero no lo hace. Bueno, una aclaración final es, para medir la tasa de desempleo, que es la división del desempleo entre la fuerza laboral, pues nosotros sabemos que esta tasa de desempleo puede aumentar por dos razones. Primero, porque aumente el desempleo, porque este es el numerador. Si el desempleo aumenta, entonces va a aumentar más rápido que lo hace el denominador, que es la suma del empleo más el desempleo, siempre y cuando el empleo permanezca fijo. Entonces, aumentos en el número de personas desempleadas aumentan la tasa de desempleo. Pero también, si el desempleo permanece fijo y el empleo comienza a reducirse, también aumenta la tasa de desempleo. Es decir, si no hay personas desempleadas, pero los empleos van siendo cada vez menos, las personas empleadas, y estas personas salen de la fuerza laboral, como por ejemplo jubilados, entonces la tasa de desempleo tenderá a crecer. Muy bien, este fue el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo tenemos lo siguiente. Estos son datos de INEGI. Son datos para el segundo trimestre de 2014, son datos reales, en donde podemos hacer algunas aclaraciones con respecto a la terminología. La población en edad de trabajar en México es de
14 años o más, recordando que las personas de 14 a 17 años pueden trabajar con un permiso especial del padre o tutor. Y la fuerza laboral, en este caso, la señalamos como la población económicamente activa, que constituye todos los ocupados más los desocupados. Y también podemos hacer la aclaración de que el desempleo, en este caso, son los desocupados y el empleo son los ocupados. Y aquí tenemos el total de personas divididos entre hombres y mujeres. Bueno, vamos al mismo ejemplo. Esta tabla ya está aquí en Excel. Aquí la podemos observar de mejor manera. Permítanme un tantito. Bien. Aquí tenemos el ejemplo. Si tratamos de medir la tasa de desempleo, lo que vamos a hacer es dividir el total de personas desocupadas entre la población económicamente activa, recordando que esa es la fuerza laboral. La división de los desocupados entre la PA nos da que para ese trimestre de 2014 existía 4.87% de desempleo. La tasa de participación de la fuerza laboral, pues es la división de la población económicamente activa entre la población de 14 años o más, que nos da un 58.56%. Y la razón de empleo a población, que la medimos como los ocupados entre la población de 14 años o más por 100, que nos da un 55.70%. ¿Qué nos dicen estas cifras? Bueno, nos dicen, primero, que 4.87% del total de personas empleadas y desempleadas están buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces, es una cifra que podría ser grande o pequeña, ya lo veremos con respecto a qué países. Y en la tasa de participación de la fuerza laboral tenemos que del total de personas que están en edad de trabajar, solo 58% o buscan trabajo o ya están trabajando, lo que nos da pues un porcentaje de casi 41.5% de la población que podría trabajar pero no lo hace o no busca empleo. Y en la razón de empleo a población, pues esa crece un poco más. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos calcular las mismas cifras para hombres y para mujeres? Bueno, esas cifras están aquí. Si hacemos el mismo cálculo, es decir, población desocupada entre población económicamente activa por 100, vemos que la tasa de desempleo de mujeres es de 4.82%, mientras que la de hombres es mayor. Es decir, hay un mayor desempleo en ese trimestre para los hombres que para las mujeres. Y en la tasa de participación de la fuerza laboral, pues es un dato un poco curioso, pero es algo que también sucede en Estados Unidos. Hay una menor participación en la fuerza laboral de mujeres que de hombres, siendo que los hombres tienen una participación del 76%. Bueno, estas son diferencias estructurales que podemos observar con respecto a la ocupación y el empleo en México. Y con esto podemos definir algo a lo que le llamamos la anatomía del desempleo, en donde decimos que las personas quedan desempleadas si sucede una de tres cosas: si pierden su empleo e inmediatamente buscan otro, si dejan sus empleos para buscar otro, o si cumplen la edad de trabajar y entonces buscan trabajo, o si no tenían empleo porque renunciaron o los despidieron, pero por un largo de tiempo no buscaron trabajo y en este momento específico comienzan a buscar un empleo nuevamente. Y este periodo de desempleo termina si sucede una de dos cosas muy sencillas: si son contratados o recontratados de sus empleos, pues ya no se pueden considerar desempleados. Y lo segundo es si se retiran de la fuerza laboral, es decir, si dejan de buscar un empleo, pues se convierten automáticamente en una persona que no se considera desempleada. Datos del empleo en México. Bueno, el empleo en México, si observamos la población de asegurados del IMSS, pues decreció muy fuerte en 1995 y de ahí en adelante comenzó a crecer y en el 2001 comienza a decrecer nuevamente y vemos un estancamiento económico.
entre 2001 y 2003. A partir de 2003 comienza otra vez a crecer el empleo total y en 2008 decrece. ¿Qué es lo que observamos en 2008? Bueno, si observamos las variaciones con los empleos creados, los empleos totales, pues hubo una gran creación de empleos entre octubre de 2005 y casi hasta mediados de octubre del 2007. De 2008 y hasta 2009, pues hubo un decrecimiento en la creación de empleos. Incluso en 2009 hubo una pérdida de empleos en México, y a partir de allí ha habido recuperaciones y ha habido bajas, como lo fueron el año 2013 y 2014. Pero en general ese es el comportamiento del empleo formal, porque estos son datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el empleo nos muestra el nivel de bienestar, porque generalmente cuando hay más empleos, los salarios son más altos. En este caso, si tomamos al año 82 como base, pues ese constituiría el 100% del poder de los salarios. Si observamos bien, hay una caída en ese salario con respecto al año base, en el 84, donde cayó cerca del 40%, hubo otra caída en el 88, una recuperación hasta el 94, y nuevamente con la crisis del 95 hubo una caída en el poder de los salarios, hasta llegar a 2008, con un 63% de los salarios que se ganaban en 1982. Es decir, ha habido una caída en los salarios reales, cotizaciones del IMSS, los empleos formales. Y el empleo permanente no se comporta de la misma manera en diferentes ramas. Por ejemplo, en la rama automotriz y de autopartes, desde 1997 y hasta 2008 se observó un crecimiento en la creación de empleos. En tanto que si observamos el sector de fabricación de productos eléctricos y electrónicos, hubo un crecimiento, después un decrecimiento y después un estancamiento. En 2008 todos los sectores comienzan a decrecer. Y finalmente el sector de prendas de vestir, que tuvo un gran crecimiento entre el 97 y el 2000, pero a partir del 2000 comenzó a decrecer fuertemente. Entonces, no se puede decir que existe una sola tasa de desempleo para todos los sectores económicos, pero sí que se pueden observar los empleos formales en diferentes sectores. Si observamos el histórico de la tasa de desempleo en México, pues podemos ver algunos patrones. Si nosotros dibujamos una línea imaginaria en esta línea azul, una línea horizontal, quizás estaba más o menos cerca del 4% la tasa de desempleo en México, pero a partir de la crisis financiera de 2009 pues hubo un cambio estructural y esa tasa de desempleo subió al 5%. Es decir, hay un cambio en las estructuras de desempleo a partir de una crisis financiera y de cómo funciona el comercio exterior en México. Si vemos el desempleo abierto, que es la línea de acá arriba, pues hay un funcionamiento más o menos parejo, a la par con la tasa de desempleo, y recordando que esto toma en cuenta algunas subocupaciones. ¿Es alta o es baja esa tasa de desempleo? Pues puede ser alta o puede ser baja en comparación con otros países. Aquí la línea rosa es la misma línea de la tasa de desempleo en México, en donde observamos ese cambio estructural, que va muy a la par con lo que es la tasa de desempleo, por ejemplo, en Japón, que es esta línea naranja que está bajito, pero que es más alta que la tasa de desempleo de Corea y que puede ser más baja, por ejemplo, que la zona euro, que es esta línea verde, que creció hasta el 11.7% en 2013. Si vemos, allá hubo una estructura también a partir de la crisis de 2009 en donde creció el desempleo y en 2011 vuelve a crecer el desempleo. Para la Gran Bretaña sucede lo mismo, lo que tal vez detonó en esa decisión de abandonar la zona euro. Bien, vemos las tasas de desempleo porque ellas nos muestran una relación muy directa con lo que es la actividad económica. Generalmente cuando hay tasas de desempleo altas, como este punto azul, corresponden con tasas de crecimiento muy bajas del Producto Interno Bruto. Aquí en 1995 la tasa de desempleo era mayor al 6% y la tasa de crecimiento del PIB era de
0.5%, perdón, menos 5% respecto a lo que está aquí. Y cuando observamos tasas de desempleo relativamente bajas, al 3.5, observamos tasas de crecimiento del PIB real de más del 6%. Entonces, nos dan una relación inversa de lo que pudiera suceder entre la tasa de desempleo y el crecimiento del Producto Interno Bruto. No todos los tipos de desempleo son iguales, ya habíamos visto un cambio estructural en 2009 con esa línea imaginaria que estábamos tratando de trazar, y existen en general tres tipos de desempleo: el desempleo por fricción, que es el que surge por la rotación normal de trabajo, de personas que observan que pueden obtener un empleo con una mejor remuneración y entonces renuncian a su empleo actual por insertarse en otro trabajo, lo cual se le podría llamar pues, un desempleo en cierta medida sano. Existe un desempleo estructural que surge con cambios tecnológicos, como cuando se modifican las habilidades de los empleados para desempeñar ciertas tareas, que, como lo comentaba en algunas clases anteriores, en Sinaloa se dio un desempleo estructural. También cuando quebró Omex, que Omex era una fuente de empleos muy fuerte aquí en Culiacán, cuando quiebra, pues hay mucha gente que es despedida o liquidada, y muchos de ellos continuaron buscando trabajo, y eso constituyó un desempleo estructural fuerte. Y hay desempleos cíclicos, que son aquellos empleos que fluctúan durante el año. En Sinaloa está un ejemplo muy claro, que es cuando hay una temporada de mango al sur de Sinaloa, pues se activan algunas de esas empresas que se dedican a producir manufacturas de alimentos, y cuando termina la temporada de mango, pues toda esa producción de alimentos para. Y finalmente esto nos lleva a definir el pleno empleo, que ocurre cuando no hay desempleo cíclico o cuando todo el desempleo es por fricción o estructural, es decir, tratamos de evitar esos ciclos económicos como si fuera una línea imaginaria más suave. Y la tasa natural de desempleo pues va a ser aquel desempleo durante el periodo de pleno empleo, es decir, cuando no existe un desempleo cíclico. Y hasta aquí pues llegaríamos. Espero esta lección haya dejado buenos resultados y nos vemos en una próxima emisión.